hablando, ¿no? Haciendo alusiones al futuro y a luchar por el futuro, quienes sin duda están dando una muestra implacable, ejemplar e histórica, Ujú, una vez más, son las universidades. ¿No? ujú. Em, Tomas que hasta el fin de semana, leyendo en distintos portales, te encontrabas con que el número de tomas de las facultades a nivel nacional ascendía a 50, Ujú. Entre tomas y vigilias. entre tomas y Ujú. vigilias, claro. Eh, Después a 60, después a 70. Y notas del último día y las últimas horas lo que dan cuenta es que ya hay 100 facultades tomadas a nivel nacional. Por los estudiantes. Que permitíme agregar, Sí. esto como bien decías, a lo largo de todo el país, en provincias como Córdoba, en Ciudad de La Plata, aquí en Rosario tenemos distintas universidades que están tomadas. En distintos lugares del país, los estudiantes están resistiendo, luego de lo que fue la semana pasada hablábamos del veto presidencial al presupuesto universitario y hablábamos también de lo que es el presupuesto 2025 y todo lo que ello implica para el desfinanciamiento de las universidades. Y en este contexto ya habían avisado que si el veto salía se iba a seguir resistiendo, porque recordemos que las tomas y vigilias comenzaron antes de que se votara el veto. Y luego ya lo habían avisado que en el caso de que se aprobara ese veto, iban a continuar con las tomas y vigilias, que hoy, como bien decías, Lautaro, llegan a 100 tomas en todo el país, con los estudiantes resistiendo. Y hay que acompañar a los estudiantes, porque estas tomas vuelven en el día de hoy, pero estas asambleas estudiantiles y estas tomas y estas vigilias han ocurrido en distintos momentos de la historia argentina cuando la educación era atacada. Así es. A ver, uno cuando comienza a analizar la cuestión se da cuenta que el gobierno necesariamente va creando enemigos. Y así como eh, esta cuestión de había un motor, ¿no? Que era había un motor para la lucha Ujú. de clases, haciendo, ¿no? Una analogía pero a la inversa de los polos ideológicos opuestos, claramente. Lo que motoriza la gestión de La Libertad Avanza, de Javier Milei, de Karina Milei, de Victoria Villarruel, Si no fue un furcio lo de Karina, porque es también el gobierno de exactamente, Karina Milei. presentando la fuerza, bueno, ya a Ujú. nivel nacional como partido. Lo que motoriza a la gestión es el caos y en ello la demonización. Y son estos elementos los que funcionan como motor de su lucha. Y no es menor, porque si uno va repasando una cantidad de acontecimientos donde la batalla estaba perdida, hay una, hay una exacerbación respecto de que el otro debe ser un sujeto político al cual hay que doblegar y en última instancia correrlo del mapa de ser posible. Esto puede implicar cualquier cosa, que la gente vaya presa, que la gente sea reprimida, y si en la represión hay muertes, bueno, en los planes de Bullrich dirá que es un daño colateral, que es la lógica que le ha impreso a sus distintas gestiones en, al frente de la cartera de seguridad,
no hace falta, bueno, por estos días también conocimos que va a haber novedades en la causa respecto de la investigación de Santiago Maldonado, quien, bueno, fue un daño colateral porque era un chico que, según Patricia Bullrich, no sabía nadar y, bueno, y simplemente se ahogó y ya. Entonces esa perversión, la cual, a diferencia del macrismo, tiene una vuelta de rosca más. Es la deshumanización absoluta. Y así como, para recordar luchas más recientes, digo, y no hacernos una ensalada de hechos que se han sucedido, que han sido varios, pero anterior a esto teníamos lo de los jubilados. ¿Y cuál fue el tema de los jubilados? Que un aumento hubiese significado un desequilibrio fiscal y por ende un descalabro y una complicación en la vida de todos los argentinos, y por eso se tuvo que sostener un veto de 15.000 pesos de aumento, y por eso era necesario, en términos del gobierno, recortar a diestra y siniestra un montón de medicación que claramente no puede cubrir una jubilación mínima. Jubilación mínima que cuesta lo mismo que una granada, por ejemplo, cuando uno ponía esos datos comparativos. Bueno, cada gestión opta hacia dónde va la inversión. Y si nos vamos al tema de los alimentos, que todavía están retenidos y no hay explicaciones, es decir, si hay algo que esta gestión está forzando también es que los tiempos institucionales y republicanos, bueno, si se violentan en nombre del interés del gran capital, poco importa el sentido republicano de la justicia. Hasta ahí se forzaron los límites. Y la demonización, hicimos un análisis extendido y acabado del tema, eran los comedores fantasmas, los dirigentes sociales que, como habían sido parte del kirchnerismo, una mancha venenosa causante de todos los males, entonces merecían que los alimentos se retengan y una parte de la población se quede sin ese mínimo sustento. Por cada paso que da hay una crueldad que necesariamente se erige como un argumento. Por eso, el caos con la destrucción absoluta es lo que motoriza la lucha que este gobierno da. Y actualmente son, como había comedores fantasmas, ahora hay alumnos fantasmas, y hay un presupuesto que se debe rendir, que dicho sea de paso, son auditorías que se vienen haciendo de antes. Lo que en todo caso exalta la gestión es que presenta la auditoría como algo nuevo y siempre existía, por el cual uno se va a ofender, cuando en realidad era algo que ya existía. Pero el tema está en que exaltan el rol de la auditoría después de retener una cantidad de fondos y no dar aumento a una cantidad de cuestiones. Exacto. Y ahí también que los presupuestos no son acordes, que, bueno, un presidente que puede sacar mal las cuentas y te dice que hay 10 asistentes por alumno, que el rector Bartolacci tiene choferes privados. Dicho sea de paso, abrazamos a toda la comunidad universitaria, volvemos a saludar y a felicitar y acompañar la lucha de cada estudiante. Bueno. Pero en esto que decís de los dichos, me parece interesante que empecemos a hacer hincapié y que empecemos a escuchar fundamentalmente todas las justificaciones del gobierno nacional, porque acá no se trata de un tema de plata. El ajuste tanto a la educación pública, porque en este caso estamos hablando de la educación pública universitaria, como lo fue también el ajuste a los jubilados y como es el ajuste en general, no es una cuestión de plata. Es una cuestión ideológica en este caso, porque si escuchamos atentamente las palabras del presidente, fue pasando por distintos justificativos. Primero decía que no había plata para las universidades,
hablaba precisamente sobre esta auditoría que necesitaban las facultades porque los números no eran los correctos o la plata no se utilizaba de la manera correcta. Después el ataque fue hacia los alumnos extranjeros que vienen a estudiar acá. Un tema recurrente también por parte del gobierno, este ataque a personas que tienen que venir de otros países para poder estudiar, como hemos dicho aquí la semana pasada, porque tenemos una educación pública, gratuita y de calidad que en otros países no tienen acceso. Y lo último que escuchamos al presidente diciendo que los hijos de los ricos van a las universidades y que la gente pobre no llega a la universidad. Bueno, no, es la gente de recursos más bajos quienes hoy van a la universidad pública y que en muchos casos son la primera generación dentro de su familia que se reciben, que tienen la posibilidad de estudiar, que en muchos casos, a pesar de que la educación es gratuita, en el medio por supuesto que surgen otros costos porque te tenés que pagar el alquiler, porque muchos pibes vienen de otras provincias a estudiar aquí, porque las carreras quizás están aquí en Rosario o por distintos motivos tienen que venir, sus padres le tienen que bancar la casa, el departamento, hasta que puedan conseguir un laburo. En el medio se enfrentan con una precarización laboral que hoy cada vez está más a la vista y que también no nos olvidemos que la reforma laboral facilita esa precarización laboral, porque ese es otro de los puntos de los que tenemos que hablar. La reforma laboral. ¿Qué es ley? Una precarización. Exacto. Que se hizo ley. ¿Qué es ley? Y en todo este contexto, cuando hay pocos recursos y cuando cada vez es más complicado, les pibes siguen apostando por la educación, porque se quieren recibir y porque, vuelvo a repetir, en muchos casos son la primera generación de su familia que tienen un título. Y mientras tanto tenemos que escuchar al presidente con comentarios como estos, diciendo que los hijos de los ricos llegan a la universidad pública. En medio de tener que sostener esto, por supuesto, es una arquitectura política con una clara confrontación ideológica. Retomo aquello de un colega, de una definición que me gustó mucho como para graficar, ¿no? Cuando esta gestión sobre todo el presidente se jacta de ser anarcocapitalista, decía, retomo este concepto muy gráfico del colega del Destape de Nicolás Lantos, que dijo, miren que anarcocapitalista no es una anarquía, ¿no? Tirando casi para una revolución con un sentido comunitario. Es el capital sin reglas. Uh-huh. Y es eso, el anarcocapitalismo. Levantar tanto aquello que el Estado puede usufructuar que, lo termina dando en lo que es ni más ni menos la redistribución de recursos y de ingresos, uh-huh, buscando una equidad social. Bueno, desregular tanto y destruir tanto al Estado que el gran capital no tenga reglas ni límites para ir a fondo al punto de tener una explotación naturalizada en la cotidianidad. Y en esto, en el territorio, legisladores, distintos diputados, concejales de La Libertad Avanza que van jugando su rol. Es una arquitectura que se tiene que sostener en una narrativa y también en el apoyo político. Y por eso hemos tenido distintas expresiones. Queremos arrancar, no sé, Facu, si podemos tener en un rato ahora lo que es la imagen, la número 2. Porque vamos a arrancar con una imagen de la concejala, ahí estamos, gracias, con la concejala Estefanía Albacete, concejala de Quilmes, porque también marca el clima de época y la narrativa que se sostiene. Se sostiene una narrativa y se justifica de violencia. Ante el tuit del periodista Jonathan Eguier, que
bueno, escribía que iba a haber una marcha de universitarios el miércoles 2 de octubre en todo el país. La concejala de La Libertad Avanza de Quilmes rápidamente abajo le responde: no lleven niños porque vamos a repartir palos y gas pimienta, seguido de emojis de carita de policías. A ver, eso también comienza a marcar cuál es la línea política que debe seguir la militancia libertaria, y uno inmediatamente lo que ve es un correlato en lo que sucedió en la Universidad de Quilmes, con libertarios entrando a interrumpir una asamblea, primero en forma provocativa, pero dando un paso más en buscar en ir por la agresión física, y cuando se estaban retirando tirar gas pimienta sobre una cantidad de alumnos. Bueno, lo precedía este tipo de tuit. Que por uno ejemplo, quizás lo deja pasar. Hay muchas personas que no se detienen a leer este tipo de mensajes porque están muy explícitos. Dicen claramente lo que van a hacer, y lo que buscan con este tipo de mensajes es generar miedo y que no se produzca esta resistencia, o que no se produzca este movimiento, en este caso en las universidades, pero también en las calles. Lo hemos visto con lo que fue la aprobación de la ley Bases, cuando estaba la gente allí afuera resistiendo para que esta ley no salga. Lo que fue también el armado allí de una escena con infiltrados que quemaron un vehículo, que generaron destrozos, y que después la culpa se quiso echar o se le quiso inculcar a los manifestantes que fueron allí a, volver a repetir, resistir esta ley. Pero empecemos, y esto lo digo en general, porque hay personas que todavía siguen bancando este gobierno. Yo no creo que no lean el mensaje, porque claramente el mensaje está demasiado explícito. Pero esto da pie a lo que sucedió después, y lo que sucedió en estas universidades es algo que ha ocurrido también en otros momentos de resistencia de la historia argentina. Cuando se han dado lo que en este momento se conoce como el estudiantazo, se dio en distintos momentos de la historia argentina, fundamentalmente en los años 70, donde se realizaban asambleas, se tomaban también las universidades, y aparecían también este tipo de personas generando inconvenientes, armando quizás una escena y provocando, y después queriendo dejar como responsables a los estudiantes que se encontraban allí. En ese sentido, en las últimas horas tuvimos una entrevista que dio Guillermo Francos, hombre fuerte en el gobierno, si los hay. Y lo que, para ir en ese sentido que decías, de las grandes luchas en los 70 y las infiltraciones de los grupos de derecha, Guillermo Franco yendo más allá de lo que se conoce como la teoría de los dos demonios, ¿no? Esto de que había dos personajes igual de malos, los dictadores genocidas y lo que ellos llaman la subversión. Y es que Guillermo Franco se refirió en estos términos, casi como dando un mensaje de advertencia, diciendo de lo que puede pasar. Así comenzó, cito a Franco, lo pueden buscar, que así comenzó en los 70 con la subversión en las facultades, y fue lo que provocó la represión. Me detengo en esto puntualmente, no para ahondar en mensajes tremendos, sino porque la línea argumental de esto es la inversión de la carga de responsabilidades. El hecho de decir la resistencia provocó esto es ese relato, es esa narrativa de decir como había mucha gente reclamando por sus derechos y eso generaba quilombo en la calle, entonces tuvieron que venir los militares golpistas a poner orden. Es esa la narrativa que se pretende
manejar. Y con Patricia Bullrich a la cabeza de seguridad, no se sabe qué puede pasar. Nunca se sabe con Patricia Bullrich hasta dónde puede escalar una violencia. Es muy peligrosa, realmente es una narrativa antidemocrática. Ya a esta altura hay que decirlo. Es una narrativa antidemocrática. Como también ha sido antidemocrático la actitud de Martín Menem en no responder cuál ha sido la responsabilidad de la Cámara de Diputados, de la conducción de él, de la Cámara de Diputados, en poner los recursos para ir a visitar genocidas a un penal. Es realmente preocupante y es por eso que se está yendo tan a fondo con las cuestiones universitarias, porque en última instancia es generar un vaciamiento, es decir, el arco político de La Libertad Avanza te está diciendo, bueno, no vamos a cerrar las universidades, que es lo mismo que hacen con la salud pública, no la vamos a cerrar, pero si se desfinancia de tal forma que cada uno se tiene que ir a ganar el mango a algún lado porque la gente básicamente come, tiene la mala costumbre de querer comer, el lugar se te vacía. Y si el lugar se te vacía, eventualmente se traslada a la esfera de un privado, del cual de eso saque una mercancía. Es ideológica la pelea. La salud como mercancía, la educación como mercancía, al servicio de un privado, en nombre de que lo público fue una administración burocrática y deficiente. Público que están destruyendo sistemáticamente, ¿no? Por eso, no sé si Facu, podemos ir para seguir mostrando cómo se sostiene esta arquitectura narrativa libertaria, vamos con el Twitter el tweet, podemos decir todavía. El tweet del concejal Franco Volpe, de La Libertad Avanza aquí en Rosario. ¿Qué es lo que decía Franco Volpe en su tweet? Citaba a Romina Díez, la diputada por Santa Fe de La Libertad Avanza, y Franco Volpe decía: te acompaño, amiga, vamos a ir con todos los jóvenes que quieran estudiar y entienden que tomar la facultad es solo una movida política. Apoyándonos, obviamente, la gestión Milei, pero haciendo un apoyo al tuit de Romina Díez, que ¿qué es lo que decía Romina Díez? No sé si podemos ir con ahí está, ya con este último tuit. La diputada libertaria, que es a quien citaba Volpe, lo que escribía era: Bartolacci, vamos a ir a cada facultad que tomes para asegurarle las clases a los alumnos que quieran estudiar. Te responsabilizo por cualquier daño que nos pueda suceder a mí y a toda la gente de bien que me apoya por ingresar a la institución. Vas a demostrar tu aptitud para manejar una institución de manera democrática. Si no podés garantizar clases, en letra mayúscula, tenés que renunciar. Ese es el tuit que apoya Franco Volpe. Ese es el tuit que apoyan con Sabrina Prense, la otra concejala libertaria de la ciudad, con quienes ya hace un tiempo presentaron un proyecto de denunciar adoctrinamiento en las facultades. Son paso a pasito cómo se construye esto. ¿Y quién se sumó a la movida respondiendo a ese tuit de Romina Díez? Maxi Bachelet. ¿Se acuerdan, no, de Maxi Bachelet? Hay algunos que no tendrán memoria, pero bueno, Maxi Bachelet se presentó hace algunos años en las elecciones de aquí de nuestra ciudad y iba completamente de la línea de estos mensajes. Recuerdo que en aquel momento pedía mano dura con los policías en la calle y respondiendo un poco, bueno, a estos tweets que íbamos viendo y ya también para ir cerrando, acá lo que decía Romina Díez es que le garanticen la universidad a los estudiantes que quieren estudiar. Bueno, precisamente los pibes que están allá resistiendo quieren estudiar y por eso están haciendo las tomas. Por eso están tomando las universidades, por eso están haciendo las vigilias, por eso duermen en las universidades, para poder estudiar, para poder graduarse. Porque como muchos de esos diputados que apoyaron el veto y que se recibieron gracias a la educación pública, que en muchos casos, y mucho más lamentable, dan clases en la universidad
universidad pública, que hay que ver cómo van hoy en día a dar clases allí luego de vetarlo. Bueno, todos estos pibes quieren tener la misma posibilidad, quieren poder recibirse, quizás el día de mañana ser profesionales, ser docentes de la universidad pública, con todo el orgullo que ello implica. Entonces, estos pibes quieren estudiar. Acá se quiere deslegitimizar la lucha y se quiere atacar a los estudiantes, como es común, como atacan a los distintos sectores, diciendo que son vagos, que no quieren estudiar. Bueno, no, los pibes quieren estudiar y por eso están luchando por una universidad justa y equitativa para todos, para todas y para todos. Y por eso es esta cruzada, ¿no?, que marcábamos con la arquitectura política que necesita sostener esta narrativa. Como último, así, dato de detalle, es ese Maxi Bachelet que se presentó como concejal, el concejal de Ricardo López Murphy, y se paseaba por la ciudad con un megáfono y en época de las de medio término de 2021, con un billete en la mano, diciendo la inflación es tanto, ¿para cuánto te alcanza con este billete? Me gustaría saber si ahora nos puede decir con cuánto nos alcanza con tantos billetes, por ejemplo. Y es esa campaña en la cual decía, es una campaña a cara de perro. Bueno, vaya si es a cara de perro el plan que apoyaba Bachelet. Un Bachelet que se presentaba con López Murphy, que se quejaba de que las políticas del Frente de Todos están obligando a los chicos a irse del país. Bueno, habría que ver en dónde está parado cada uno y cuál es el plan que apoya, porque con Bachelet creo que más o menos somos de una misma generación, y son precisamente las políticas de López Murphy las que obligaron a esa generación a irse del país. Es una lucha ideológica. El gobierno le ha declarado a la sociedad que va a ir a fondo con la destrucción de los cánones básicos de la democracia. Es una libertad que te deja, que en nombre de la libertad te dice, sos libre, pero es una libertad que no te permite comer, que no te permite estudiar. Es una libertad que podés andar libre por la calle hasta que te topas con un operativo de Patricia Bullrich. Atrapado en libertad, cantaba el Indio Solari en uno de sus temas con Los Redondos. Cerramos aquí el comentario y continuamos con más Sin Lugar para los Haters.